Queridos estudiantes, nos vamos a referir en esta ocasión a las sucesiones. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, la sucesión es una ficción jurídica, mediante la cual un individuo continúa la personalidad de otro individuo que ya ha fallecido. La sucesión puede ser de dos tipos, o universal, que recoge todo el patrimonio del fallecido, o particular de ciertos bienes. Los romanos consideraban a este último tipo de sucesión, a esta sucesión particular, más bien un tipo de adquisición de bienes. Ustedes habrán visto en el texto básico y en la guía didáctica que existía esta gran división entre el derecho civil y el derecho pretorio u honorario, ¿no? Esta gran división creó también en la sucesión dos figuras: la herencia para el derecho civil y la bonorum possessio para el derecho pretorio. La herencia requiere, en primer lugar, como ustedes pueden ver, la institución de un heredero, de una persona que continúe las relaciones jurídicas del antecesor que ya habrá fallecido. Y es la persona más indicada para instituir este heredero el mismo ciudadano, que como ser humano que es, previendo su eventual final, como nos va a tocar a todos, decide nombrar un heredero, decide nombrar un heres, que era heredero en latín. En cambio, la hereditas se consideraba el conjunto del patrimonio que se transmite del causante de la persona que ha fallecido al heredero. Esto en el derecho civil. En cambio, la bonorum possessio en el derecho pretorio, que era una creación de los pretores que querían solucionar problemas de herencias de personas que no eran ciudadanos, crearon esta figura, que era una simulación de la herencia. Entonces crearon la posesión, no la propiedad. Ustedes recordarán que la posesión y la propiedad son dos cosas totalmente diferentes. La posesión, digo, del patrimonio del causante, también llamado en latín de cuius, que se otorgaba por un pretor mediante un edicto. Es decir, una persona que en estricto sentido del derecho civil no tenía derecho a la herencia, podía tener acceso a la posesión de los bienes hereditarios, no a la propiedad, a través de un edicto del pretor. Esto era la bonorum possessio. Debemos recordar que en tiempos primitivos una de las obligaciones esenciales del ciudadano romano era la institución heredero. Se consideraba gran deshonra, gran vergüenza si alguien moría sin haber designado un heredero. Esto porque, según mi criterio, la familia romana era más un órgano político que un núcleo afectivo. Y los romanos en los tiempos primitivos no entendían, como entendemos nosotros ahora, que los vínculos de sangre tuvieran una relación directa con la sucesión. Entonces, un ciudadano romano podía instituir como heredero a la persona que él quisiera, no necesariamente a un hijo consanguíneo suyo, no necesariamente un pariente. Podía instituir como heredero a la persona que él consideraba como más digno de continuar su personalidad jurídica y preservar de mejor manera sus intereses. Originalmente la herencia corresponde a un solo sucesor, y el sistema de herederos legítimos que predomina en nuestro derecho civil actualmente no se concebía todavía. Sin embargo, las 12 tablas ya establecían que si alguien no designara heredero, lo heredarían las personas más próximas a su familia, y a falta de ellos los gentiles, es decir, los miembros de su gens. Tenemos que entender también que existían, a partir de estas ideas, dos tipos de sucesiones: la sucesión testada, que es la que se realiza con testamento o sucesión testamentaria, y la sucesión intestada, que es la que se realiza cuando no existe testamento y que se llama también sucesión ab intestato. Es decir, cuando hay testamento, sucesión testamentaria; cuando no hay testamento, sucesión ab intestato. La sucesión intestada, ¿no es cierto? La sucesión intestada supone que al no existir testamento debe existir un orden sucesorio, un orden en el cual unas determinadas personas, miembros de la familia del fallecido, deben heredar los bienes. Y hay un primer orden sucesorio, el de las 12 tablas, que establece primero, como primeros opcionados para suceder los bienes del fallecido, a los sui heredes, es decir, a los descendientes directos que se encontraban bajo la patria potestad del pater, por ser descendientes directos o por ser hijos adoptados. Luego a los agnados, a los miembros de su familia que eran más próximos, que tenían relación con el pater en cierta forma en línea colateral. Y luego a los gentiles, es decir, a los miembros de la misma gens del pater. Los hijos que el pater había emancipado, es decir, que habían dejado de ser sui juris y que ya no pertenecían a la casa del pater, y que habían dejado de ser alienis juris y que ya no pertenecían a la casa del pater, y que eran ahora sui juris y que tenían sus propias familias, dejaban de pertenecer a este orden sucesorio y no tenían derecho
a suceder. Es decir, si un hijo se emancipaba, si un hijo formaba su propia familia, ya no podía suceder al padre según el orden sucesorio de las 12 tablas. Como siempre, frente a este sistema en las 12 tablas del derecho civil, se encontraba el sistema del derecho pretorio, del derecho honorario. Es decir, la bonorum possessio de la cual ya hemos hablado. Entonces, a través de la bonorum possessio, cualquier persona que se creyera con algún derecho a una herencia determinada podía solicitar el edicto que le otorgue la posesión de los bienes de esa herencia, como ya hemos explicado anteriormente. Como ustedes ya entenderán, la diferencia esencial entre el derecho civil y el derecho pretorio, las concesiones pretorias, digo yo en esta diapositiva, consistía en que el primero, el derecho civil, estaba condensado en leyes, mientras que el segundo, el derecho pretorio, debía ser exigido a los pretores, pedido a los pretores. Estaba fundamentado en la simple concesión del pretor. Cuando Justiniano en el siglo V hizo su gran codificación, el Corpus Juris Civilis, unificó los dos sistemas. Y entonces la sucesión intestada quedó de la siguiente forma. Primero, los descendientes, sean emancipados o no, ya no importaba que el hijo sea emancipado y tenga su propia familia, igual hereda al padre. Luego, las ascendientes, los padres, los abuelos, etcétera, etcétera, en caso de haberlos, y los hermanos. Y luego, los hermanos solo de padre o solo de madre. Y finalmente, los tíos y los sobrinos. Como ustedes pueden ver, este orden se acerca muchísimo al orden sucesorio de nuestro actual Código Civil. Por otra parte, dos grupos humanos, los esclavos manumitidos y los ingenuos emancipados, tenían sistemas propios de sucesión. Recordemos quiénes eran los esclavos manumitidos. Eran las personas que antes habían estado en esclavitud y que habían sido liberados a través de la manumisión por su patrono. Y en cambio, los ingenuos emancipados eran las personas libres que, perteneciendo al núcleo familiar, habían sido emancipados por su padre. Ellos tenían otros dos sistemas de sucesión propios. En el orden de sucesión de los esclavos manumitidos comenzaban por los sui heredes, por los herederos suyos, y luego le seguía el patrono que los había liberado, como una especie de gratitud por haberles dado la libertad. Y en cambio los ingenuos emancipados tenían como herederos principales a los sui heredes, a los parientes más cercanos, a los descendientes más cercanos, y luego tenían también como heredero al ascendiente que los había emancipado como gran muestra de agradecimiento por haberlos emancipado. Vemos que en este caso, el de haberle dado la libertad a los esclavos, haber emancipado al hijo, suponía un deber de gratitud que se correspondía a través de un puesto determinado en el orden sucesorio. Por otra parte, en el caso de que un hijo de familia que no haya sido emancipado falleciera, también tenía un orden propio de sucesión. Recordemos que los hijos de familia no podían tener propiedad, como ya hemos visto en otras tutorías virtuales. No podían tener propiedad, porque toda la propiedad era del pater. Sin embargo, tenían una especie de propiedad que se llamaban los peculios, que eran los dineros que recibían como funcionarios del Estado o por herencia de la madre. En el derecho antiguo, estos peculios regresaban al pater en caso de que el hijo muriera. Pero Justiniano decidió que si el hijo fallecía y él a su vez ya tenía hijos o descendientes, les correspondía heredar estos peculios en primer lugar a sus descendientes directos y luego a los hermanos y en último lugar al pater. Muchas gracias.